México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno, incapaz de garantizar la necesaria imparcialidad de todo el proceso electoral. México no puede ni debe trasladar el padrón electoral a otra institución, porque el INE ha cumplido con creces en la elaboración de un listado confiable. Falso también. En más de una ocasión el padrón electoral ha aparecido a la venta hasta en Tepito. Woldenberg también alertó sobre la presencia de un tufo autoritario. México no merece una reforma constitucional en materia electoral impulsada por una sola voluntad, por más relevante que sea. Falso una vez más. En el Congreso están en análisis más de 100 iniciativas de reforma electoral y hasta el momento todos los partidos han convenido analizar los pros y contras de cada una de ellas. Según Woldenberg, tocar al INE con el pétalo de una reforma provocaría caos. México viviría conflictos evitables, innecesarios, interminables y costosos si las normas electorales no son producto del consenso de las principales fuerzas políticas del país. Falso también. Lo que se requiere es que los partidos políticos saquen las manos del INE. Luego de las últimas 8 reformas electorales en el país, los partidos han convertido a la presidencia del INE en un puesto político y al resto del consejo en un refugio de cuotas y cuates. Quizá don José se emocionó, tal vez consideró que ya no era importante, pero evitó hablar del altísimo costo de las elecciones, de la conveniencia del voto electrónico, de los miles de millones de pesos que reciben de dinero público los partidos. Tampoco dijo nada de las prebendas que disfruta la burocracia dorada de un instituto que su única razón de ser es organizar los procesos electorales, recopilar la sumatoria de votos que cuentan los ciudadanos y comunicar los resultados. Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca. Amigos y amigas, antes de empezar les pasamos este video para que veamos el engaño de José Woldenberg. El engaño secundado por los diputados de la oposición, que hoy quieren engañar que el INE, el presidente lo quiere desaparecer. La verdadera razón ya todos la conocemos. El presidente propone quitarles el 50% de dinero a los partidos políticos para sus campañas. Están muy ofendidos los señores. El presidente quiere quitarles 200 pluriminales, 200 diputados que sirven para pagar favores a los amigos, a los compadres, a las señoritas que se portan bien con los diputados de Acción Nacional. Porque no es un secreto que en la legislatura pasada con Peña Nieto se descubrió que tenían edecanes que les pagaban 200,000 pesos mensuales para alegrar sus fiestas. ¿Y por qué no un secreto a voces? Para hacerles otro tipo de favores personales. Eso es lo que son los diputados de Acción Nacional. Y no importa que nos censuren, porque hay pruebas de todo esto. Hoy la verdadera razón ya la dimos a conocer, no quieren perder privilegios. Protegen a Lorenzo Córdoba porque el señor, ya sabemos, está con la derecha. Ellos protegen, ya hemos visto los audios o los whatsappazos de Alito con Lorenzo Córdoba. Les perdonan las multas y a Morena se las aplican. Los protegen. Hay que recordar el caso de Salgado Macedonio, que por 19,000 pesos le quitaron una candidatura, y al señor Morón de Michoacán por 11,000 pesos, porque dice que no lo reportó. En cambio a Samuel García, 20 millones de pesos, les descubrieron que se había pasado de su tope de campañas, que no los había reportado, y no pasó nada. No lo castigaron, no le quitaron la gobernatura. Así está Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama.
Vamos a ir al video. Ya les dije que ya pasó en comisiones la reforma, va al pleno, pero va a ser rechazada. Mañana martes es la sesión. Vamos a ir al video. Por supuesto que el Grupo Parlamentario de Morena va a votar a favor este dictamen y voy a explicar, o voy a tratar de explicar brevemente el porqué. Y en el camino, discúlpenme diputados del bloque opositor, pues voy a tener que exhibir la ignorancia que están demostrando en esta discusión, porque evidentemente ustedes no leyeron el dictamen. Aquí tengo la parte sustancial de lo que ustedes están diciendo. El INE no se toca. Es algo que ustedes han estado aquí reproduciendo, parece disco rayado, y lamentablemente pues es nada más un posicionamiento mediático, no tiene nada que ver con el proceso legislativo que hoy estamos discutiendo. Las facultades y las atribuciones que nuestra Constitución le otorga al Instituto Nacional Electoral están contenidas en el artículo 41, fracción quinta, apartados B y C. Les recomiendo que lean el dictamen de la iniciativa porque en ningún momento se está desapareciendo ni el apartado B, ni el apartado C, ni la fracción quinta, mucho menos se está suprimiendo. El INE no desaparece, señores, el INE se fortalece y es un cambio de nomenclatura. Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Dejen de estar engañando al pueblo de México. Por favor, es fundamental hablarles claro. Tenemos una línea del tiempo de lo que ha sucedido con la máxima institución ciudadana que se ha encargado de organizar las elecciones en nuestro país desde el año 1990, y ese fue el Instituto Federal Electoral, y en el 2014 cambió al Instituto Nacional Electoral. No se confundan, nosotros no estamos desapareciendo este organismo, es falso que queramos que estas atribuciones entonces se vayan a la Secretaría de Gobernación y que Morena tenga ya las facultades de organizar elecciones. Es totalmente falso. Si ustedes en la marcha del 13 de noviembre pregonaron que querían un instituto más ciudadano, hoy tienen la oportunidad de ciudadanizar al Consejo General del INE. Actualmente hay 11 consejeros. Nosotros buscamos que sean 7 consejeros, pero que el mecanismo de selección de ese Consejo General, además de lo que ya está actualmente, donde al final se propone un comité técnico evaluador, donde Jucopo propone a 3 evaluadores, donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos propone a 2, donde el INAI propone a 2. Nosotros simplemente estamos diciendo que después de que pasen todos estos filtros, pues entonces esas quintetas que van de 4 en 4, que van escalonadas para renovar el Consejo del INE, sea la gente, sean los ciudadanos quienes lo elijan. Otro falso discurso que se va a tirar aquí. Nosotros sí queremos un INE más ciudadano, pero no solamente lo queremos ciudadano, lo queremos eficaz, lo queremos eficiente y, por supuesto, lo queremos mucho menos oneroso. ¿Les gustan los números? Yo les voy a pasar un número. Desde que está Vicente Fox, desde que Vicente Fox le entrega a Felipe Calderón la presidencia de una manera en la que este propio instituto dejó mucho que desear, se le han entregado a los partidos políticos 128,000 millones de pesos. La vida democrática de nuestro país no puede salir tan cara en un país donde ustedes, partidos del bloque opositor, no se cansaron de generar pobres. Asegurar esta democracia, estos mecanismos de democracia participativa, le va a permitir no solo a Morena, no solo a los partidos que integran la coalición Juntos Hacemos Historia, también a ustedes les asegura representación y representatividad. Con el nuevo esquema
de la iniciativa de reforma al 52 y al 56 para reducir a 300 diputados y a 96 senadores. Los que ganan, señores, son ustedes. Dejen de mentir al pueblo de México. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputado Mario Carrillo. Ahora tiene el uso de la palabra para hablar en contra el diputado Jaime Bueno, del Grupo Parlamentario del PRI. Muchas gracias, muy buenas tardes. Con el permiso de las presidencias, compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Las legisladoras y los legisladores del PRI votaremos en contra de este intento de reforma política electoral. Y es que vemos con preocupación que una reforma construida desde el resentimiento, desde el autoritarismo y el miedo a perder el poder, venga a amenazar la estabilidad de nuestro país. Y que no se malinterprete, compañeros, esto como una insistencia, como una resistencia al cambio, porque hizo falta un verdadero cambio para crear el sistema electoral que hoy nos rige, y gracias al cual todas y todos nosotros, incluyendo el presidente de la República, hoy estamos ejerciendo un cargo de elección popular, que no se nos olvide. Hoy nos convoca la discusión de una iniciativa llena de contradicciones y de paradojas. Una iniciativa que por un lado promete austeridad, pero por el otro crea más procesos electorales que nos costarán por lo menos 8,000 millones de pesos. Una reforma que busca imparcialidad, pero politiza los procesos de selección de las autoridades electorales. Una reforma que dicen quiere ponernos a la vanguardia, pero en realidad nos lleva al México de los 80s. Nos preocupa de sobremanera que esta propuesta del presidente, respaldada por su partido Morena, atente contra las instituciones encargadas de sostener nuestro sistema democrático y con ello la paz y estabilidad política, social y económica de nuestro querido país. Como ya es marca de la casa, el gobierno federal acusa sin pruebas al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de actuar con parcialidad, de malgastar los recursos públicos y de entorpecer los procesos electorales. Y por ello propone que elijamos mediante el voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades administrativas y jurisdiccionales. Es decir, para despolitizar a la autoridad electoral, el presidente propone someter a consejeros y magistrados a una lucha por el poder, participando en procesos de selección, haciendo campañas políticas y ejerciendo su cargo irremediablemente vinculados a una corriente política. Pues la posibilidad de que estos funcionarios pertenezcan al partido en el gobierno, compañeras y compañeros, es altísima, lo que estrecharía nuevamente el vínculo, por no decir la dependencia de las autoridades electorales, con el Poder Ejecutivo Federal, como sucedía hace más de 30 años. Y en el tope de todo esto, la línea que distingue a los árbitros de los jugadores se vuelve más tenue que nunca. La autoridad electoral evaluaría su propia elección. Además, la profesionalización electoral pasaría a un segundo o tercer lugar. ¿Cuáles serían las propuestas electorales de los candidatos? ¿Aplicar la ley? ¿Desempeñar su trabajo con honestidad? Eso ya es su obligación. ¿Cómo vamos a hacer para que López Obrador se abstenga de intervenir en los procesos de elección de los consejeros y de los magistrados propuestos por él y por su partido? Por cualquier arista esto es inaceptable. Como inaceptable es también que esta reforma pretende eliminar a los organismos y tribunales electorales locales, con lo que ha significado fortalecerlos en los últimos años. Reducir las curules de representación local y los espacios de pluralidad en los ayuntamientos. Compañeras, compañeros de las diferentes entidades federativas, ¿no les motiva un poco defender la autonomía de sus estados? ¿A quiénes estamos representando entonces? Finalmente, quiero apuntar que una reforma político-electoral de esta naturaleza busca polarizar a los mexicanos una vez más, confundir al electorado y despedazar a nuestra democracia. Compañeras y compañeros legisladores, la democracia mexicana es un proyecto histórico, perfectible y que ha costado muchísimo para que el sistema político y democrático del país prospere. No permitamos que esta legislatura pase a la historia como el punto de regreso a un estado de cosas que ya habíamos superado. Hagamos política de altura, legislemos sin miedo, sin perder las convicciones que les permitieron ser gobierno. No agachen la cabeza
y sean leales al pueblo mexicano, nuestro único patrón. Hoy los legisladores priistas, como se ha venido expresando en reiteradas ocasiones, votaremos en contra del dictamen. El voto del PRI es en contra de una reforma electoral que pretende regresarnos a un pasado que ya habíamos superado. Compañeras y compañeros de todas las fuerzas políticas representadas en las Comisiones Unidas, los invito a votar en contra. Juntos, con nuestro voto, salvemos al INE, a las instituciones, a los procesos ciudadanos, salvemos a la democracia, salvemos a México. Es cuanto.